Qué alegría saludar a todos mis hermanos amigos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega este su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Para este servidor, el pastor César Perdomo, es un gusto, una alegría el poder llevar cada semana la lección de Escuela Sabática, con el único objetivo de aportar un grano de arena más para la edificación de nuestras iglesias, de nuestros hermanos y de todos los amigos que también nos escuchan a través de Esperanza Radio. Un abrazo cordial para todos los oyentes en donde quiera se encuentren y que puedan ser bendecidos con el repaso de la lección de Escuela Sabática de sus amigos los adventistas del séptimo día. En esta tarde tengo la alegría de compartir el set de grabación de la Unión Colombiana con dos amigos y compañeros de trabajo, el pastor Ariel. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. El pastor Ariel Robles es el pastor del distrito de Engativá, aquí en la ciudad de Bogotá. Un gusto contar contigo, pastor. Gracias, pastor. Muy buenas tardes a todos. Nos alegramos en el Señor de poder sentarnos para compartir las lecciones más importantes de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Gracias, pastor, muy amable. Y también tenemos al pastor Daniel Lozano, amigo, compañero, el pastor del distrito de Kennedy, también nos acompaña y, bueno, no es la primera vez, están ya en otras ocasiones y nos gusta mucho tenerles nuevamente, pastor. Gracias, pastor César Perdomo, por la invitación. Y sí, siempre será un privilegio poder venir a esta mesa a poder compartir esas grandes lecciones que Dios tiene para cada uno de nosotros y para toda la hermandad, pastor. Si me permite, quiero extender un saludo muy especial a esa linda hermandad del distrito de Kennedy. Amén. Que el Señor les bendiga poderosamente y que sigamos juntos estudiando estas lecciones que están muy buenas, tan preciosas. Excelente, pastor, gracias. De verdad que nos sentimos muy contentos de que pueda llegar hacia todos nuestros hermanos y amigos de la asociación, pero también de nuestra Unión Colombiana. Qué rico que puedan compartir con nosotros. Pastor Ariel, quiero iniciar con usted porque estamos en toda... Bueno, esta lección es la del 1 de febrero, se va a manejar el 1 de febrero y bueno, ya terminamos el primer mes, pero me gustaría que usted siguiera dándole un consejo a nuestros maestros de Escuela Sabática, sobre todo de un buen propósito que ellos se puedan colocar para este año 2025. ¿Qué objetivo debería colocarse un buen maestro de Escuela Sabática? Pastor, pienso que las estrategias al compartir el repaso, por lo general tiende a ser muy monótono y tomar siempre la misma estrategia. Sí. Hay diferentes metodologías, por ejemplo, tomar de la idea general a la idea específica o al contrario, de una idea específica a la idea general. Utilizar también materiales audiovisuales. Puedes desarrollar la clase enfatizándose 3, 4 preguntas y que uno responda. Puedes sacar 4 palabras claves y en esas desarrollar la clase. Buscar diferentes metodologías para que sea atractivo y no sea tan monótono cada vez. Qué bueno, pastor, es decir, ser muy creativos en el repaso de la lección. Estupendo eso. Tomen nota, por favor, apreciados maestros. Pastor Lozano, un buen consejito para nuestros maestros. Pastor, yo creo que un buen propósito ahora que estamos iniciando este año, bueno, ya transcurrió el primer mes, sería estudiar la palabra de Dios con profundidad, con oración y comprometerse en los maestros. Me gustaría invitarlos a que se comprometan a hacer de sus alumnos unos verdaderos discípulos, ayudarlos a crecer espiritualmente, que se preocupen por cada uno de sus alumnos como discípulos que son de su clase. Amén. Claro que sí. Oración y preocupación por nuestros hermanos, nuestros alumnos, como el corazón de un pastor, ¿no? Que se preocupa por sus ovejas. Muy bien, vamos a entrar en el tema de la lección número 5, la ira del amor divino. Qué interesante el tema. Pastor Ariel, ¿cómo puede ser posible que un Dios de amor se ponga irado? ¿En qué consiste, pastor, la ira de Dios? Tremenda pregunta, parece como contraproducente. Sí. Esperar de un Dios amoroso que desarrolle también la ira. La palabra de Dios dice en Isaías 28, 21, lo siguiente: Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón enojará, para hacer su obra extraña, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre todo el país he oído del Señor Jehová de los ejércitos. La lección tiene
concepto bien interesante y es que la ira de Dios es la respuesta apropiada de un Dios misericordioso a la manifestación del mal y de la injusticia. Ok. Em, de un Dios amoroso, misericordioso, que detesta el pecado, la maldad, la iniquidad, es la obra extraña de Dios, así lo determina la Biblia. Interesante esa frase, pastor Lozano, porque dice obra extraña. Eso quiere decir que para el Señor, pues airarse o castigar no es que sea su deleite, ni que lo haya programado así, ¿no? También quisiera resaltar, pastor, que el concepto de ira puede ser malinterpretado porque podemos asociarlo con la ira humana. Ajá. Y la ira del ser humano se caracteriza porque es una ira que es muy diferente a la de Dios. La ira del ser humano es de repente, Como irracional, como emocional. no piensa, depende mucho de las emociones. Sí. Mientras que Dios, la ira divina, está más asociada con el amor también. Ok, Mientras que la ira del ser humano no tiene amor, no tiene no amor. tiene ninguna manifestación de amor. Ok, pastor Lozano, ¿y por qué razón, por qué se provoca la ira de Dios? Yo creo, pastor, que es la perseverancia del pecado, lo que lleva allí la persistencia del pecado, que el ser humano persista en el pecado, que la persona no quiera soltar ni alejarse del pecado, ni tampoco dejarse guiar por Dios, ni mucho menos arrepentirse. Eso lleva de ver la persistencia del ser humano al pecado, el aferrarse al pecado, lleva a que Dios pueda tener O sea, es decir, que hay como una indignación hacia el pecado, se siente mal, no le agrada y por eso se manifiesta esa reacción. ¿Cierto, pastor Ariel? Yo lo veo a usted juicioso, buscando en la Biblia. ¿Nos quiere compartir algo? Sí, Romanos 1:18, Sí. pues es el fundamento para lo que menciona mi compañero. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oye, interesante eso. Me gusta ese texto. Hermanos, Romanos 1:18. 1:18, un texto clave, central, en donde identifica claramente qué es la ira de Dios y cómo se manifiesta. Se provoca por la injusticia. Por la injusticia del ser humano, entonces el Señor se manifiesta de esa manera. Es decir, el Señor se airea por la injusticia del ser humano. del mismo ser humano. Del mismo ser humano. Muy bien, muy puntual el tema, ya está claro, pero la lección nos trae algo interesante, compañeros, y es que habla de algo que el autor de la lección nombró como el ciclo de la rebelión. ¿En qué consiste ese ciclo de la rebelión? ¿Cómo era el tema, pastor Lozano? Bueno, yo quise sacarlo las palabras de la lección y colocarlo en palabras propias. Sí. Y es que, reflexionando en el ciclo de la rebelión, el primer paso, pastor, a veces es separarnos del Señor. Eso es mortal, eso es terrible, sí, clave. Para que exista rebelión tiene que existir primero la separación de Dios. Y muchas veces lo que nos lleva a separarnos de Dios es incluso la misma prosperidad humana. Muchas veces cuando estamos bien, cuando todo lo tenemos en abundancia, cuando todo está funcionando bien, podría llevarnos a separarnos del Señor a veces. Entonces el primer paso es separación de Dios. Separación. ¿Y qué sucede después, Castor? Se separa uno de Dios, viene una actitud de rebeldía, ¿cierto? Pero ¿y qué más pasa allí? Pues Dios también se aleja. Claro. Dios se retira. Dios se retira. Claro. Yo tomé en cuenta la historia de la rebelión que tuvo el pueblo con las serpientes en el desierto, Sí, registrado en Números 24, 4 correcto. al 9. El pueblo se rebela, Dios también se retira, no se vienen las consecuencias naturales a que si yo no quiero entregarme al Señor, pues Dios también dice yo me alejo a ver cómo. Y viene pues las consecuencias de separarnos de Dios, es que vienen los males, el enemigo saca lo suyo y destruye, en este caso, las serpientes. Claro. Viene el ciclo y es que el pueblo, a no poder resolver esa situación, Sí. busca a Dios. En el caso de esta historia, el pueblo clama a Moisés, Moisés intercede ante el Señor escucha y da una respuesta, una solución. Construyan la serpiente y vuelvan a mí y yo los perdono. Y pues ese ciclo es muy repetitivo en el escenario de las Sagradas Escrituras. En la Biblia se ve eso constantemente, ¿no? El pueblo se aleja de Dios. Dios se retira ante el pecado y la impiedad del ser humano
el gobierno, juicio. viene el juicio, viene el dolor y entonces viene el clamor a Dios y entonces en ese momento la liberación, el perdón de Dios. Pero lo triste del caso es que vuelve otra vez el pueblo a caer otra vez reiteradamente en el pecado y vuelve y se vuelve una situación, por eso le llaman el ciclo, ¿no? Pero qué importante es que nosotros entendamos que, bueno, la misericordia de Dios no se agota, ¿no? Ante esa situación. Pastor, siempre nos acaba de decir el pueblo de Israel, pero Y si nosotros, yo evalúo mi vida, sí, si nosotros como maestros podemos orientar a la clase, nosotros somos el Israel. ¿Y cuántas veces ese ciclo no se ha repetido con nosotros? muchas veces, y ese es el común denominador, lastimosamente. Y quizás mis apreciados amigos que nos escuchan en la radio también, usted está allí escuchando y quiero decirle que el Señor siempre está presto para aceptarnos a nosotros, para perdonarnos y recibirnos, pero qué importante es no tener una actitud repetitiva de rechazo ante el amor de Dios porque las consecuencias vendrán, ¿no? Pastor, Pastor, pero cuénteme, por favor, compañeros, ¿por qué le molesta tanto la falta de confianza del hombre hacia Dios? ¿Por qué eso le provoca al Señor como su indignación, su ira? Bueno, la falta de confianza en el Señor provoca su ira. En la historia de los espías, que está registrado en Números capítulo 13 y 14, Sí, encontramos que Dios da la orden de ir a expiar la tierra prometida y 10 de los espías dicen es imposible. sí, Es imposible, pero solo Josué y Caleb dicen que es posible. Solo ellos confiaron. Y quiero hacer énfasis en el versículo de Números 14, versículos 11 y el 20 y el 21. ¿Qué provocó a ira al Señor? La falta de confianza de los otros, sí. y eso generó consecuencias. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de evitar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, Dios había hecho muchas cosas. Y en el versículo 20, muy puntual, emite, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces. Tremendo, sí. 10 veces y no han oído mi voz. Sí, sí, sí. No verán la tierra la cual curé a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado vendrá. Sí, La falta de confianza en ese porcentaje, en esos 10, llevó a irritar, a manifestar el desprecio. Es porque Dios repetidas veces había manifestado su amor, su misericordia, su provisión, el maná, el agua de la roca, la protección de la nube de día, la protección de la columna de fuego de noche. Todo el tiempo Dios había manifestado y ellos no habían atrevido a confiar. es que pastores y apreciados maestros, hermanos, algo que enfatizar en la lección este sábado. ¿Hay evidencia del amor de Dios en su palabra? Por montones. ¿Hay evidencia de que Dios, a través de todos los días de nuestra vida, podemos sentir su cuidado? Claro que sí. Y lo que le molesta al Señor es que después de tanta manifestación de su amor, nosotros todavía seguimos dudando de su misericordia y de Él. Entonces, por eso se manifiesta su indignación o su ira. Pero hay un caso que me llama mucho la atención, Pastor Lozano. Sí, antes de pasar al caso. Sí, señor. Yo quisiera traer en este momento Hebreos 11:4, ¿Qué dice, Pastor? porque me gusta mucho 11:6, perdón. Ok. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ok. Una de las cosas que venía hablando de la desconfianza es no creer en Dios, no creer en que Dios realmente nos ama y nos lleva a dudar del amor, como lo mencionaste, del cuidado, de la misericordia de Dios. Esa falta de fe es algo terrible, ¿no? Es algo que afecta Sí. en todo, puede afectar al cristiano totalmente. En todos aspectos. Muy importante, pero compañeros, vamos avanzando en la lección porque tenemos que abarcar muchos aspectos y hay uno muy interesante, me llama mucho la atención, es la experiencia de Jonás. Esa experiencia me llama mucho la atención porque resulta que el Señor manifiesta una actitud ante el arrepentimiento de aquellos que habían sido, bueno, ya sentenciados, mientras que Jonás manifestó otra actitud diferente. La pregunta es,
¿Qué aprendemos precisamente de esas actitudes, tanto la de Dios como la de Jonás, ante una situación como esta? Pastor Ariel. Ya. Es que Jesús le dijo a Pedro, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro le pregunta así, y le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Está en el libro de Mateo. Jonás no había comprendido la misericordia del Señor. Dios lo había perdonado y tuvo misericordia de tenerlo 3 días en el vientre del pez. Claro. Pero Jonás no alcanzó a percibir, a ver que esa misericordia también se podía proyectar a otras personas. Entonces, la misericordia de Dios es muy diferente a la de nosotros los seres humanos. ¿Cuándo yo puedo comprender? Cuando yo puedo, la orden que me da la Biblia es que si yo recibo del Señor su gracia y su perdón, pues voy a prodigarlo, voy a administrarlo de la misma manera. Y quiero compartir, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios había ministrado a Jonás, pero él no la ministró. Dijeron, no, esta nación, Dios me perdona a mí, pero que el fuego caiga sobre ellos. Entonces, cuando realmente yo comprendo la gracia de Dios y la experimento en mi vida, pues progresivamente voy a empezar a visualizar que los demás también pueden ser merecedores de esa gracia y a tratarlos de la misma manera. Eso es como dice la Escritura. Pastor Lozano, ¿recibiste de gracia? De gracia. Dad de gracia. Pero Jonás recibió de gracia y no quería impartir gracia. Sentía que no deberían de ser perdonados. Eso es como los acreedores. ¿Se acuerdan de la historia que viene un rey y le dice, ¿cuánto le debe a aquel hombre? No, ¿qué tanto? Una gran deuda, ¿no? Inmensa deuda. 10.000 talentos y 100 denarios. Imagine, 10.000 talentos y aquel hombre, el rey, lo perdona. Pero después aquel encuentra a su consiervo que le debía unas 100 denarios. Y ahí sí no lo mandó a la cárcel. Esa es la misma actitud. Y por eso, mis hermanos, tenemos que nosotros pues mostrar la diferencia tan enorme que existe entre la actitud de Dios al manifestar su justicia, su misericordia, su ira, también que es una manifestación del amor de Dios, y la del hombre. Entonces podríamos decir que una lección, porque estaba reflexionando, una lección que debemos de aprender de Jonás, es que Dios quiere salvar a toda la humanidad. Amén. Así Dios no quiere castigar a la humanidad, Dios quiere salvar. Jonás quería que Dios castigara a Nínive. Okay. Mas Dios quiere salvar a Nínive. Muchas veces caemos en ese error, porque nosotros creemos es que Dios los castigue, pero Dios lo que quiere es salvarlo. Así como me salva a mí, Dios quiere salvar a todos los pecadores también. Así es. Me voy a colocar algo, adelante, espérate, no. Sí, pastor, una aplicación muy sencilla. Sí, pastor, y es que pues uno saca los textos bíblicos, pero mire, como ministros, como ancianos, como líderes de iglesia, como miembros de iglesia, en el nivel que el Señor nos tenga al liderazgo que se desarrollan en la misma, debemos ser buenos administradores. Si nosotros hemos sido sanados, podremos con la ayuda del Señor también impartir esa gracia hacia los demás y establecer patrones de convivencia sanos y saludables. Qué terrible cuando hay escenarios de disgustos, de crítica, de disensión. Si Dios a mí me ha perdonado, si la gracia de Dios me ha tocado, yo puedo con la gracia del Señor poder tener misericordia, amor y poder crear un ambiente de bendición. Pero eso difícil es en las iglesias cuando se habla mucho de gracia, pero no se experimenta en la vida diaria. Sí, es cierto. El ejemplo que les iba a colocar, o la situación que es muy real, mis hermanos, es cuando uno ve una injusticia ante otro ser humano. Por ejemplo, no sé, una mujer que está siendo golpeada brutalmente por su esposo. Y entonces uno dice, oye, pero este hombre, como que se le revuelve uno sus entrañas, ¿cierto? Dice, merece una reprensión, la indignación natural del ser humano. ¿Cómo podemos nosotros pedirle a Dios esa sabiduría de ser misericordiosos, pero sin llegar a ser alcahuetes de la injusticia y del pecado? ¿Qué podríamos decir, pastor? Es interesante, pastor, porque
el ejemplo que tú colocas y voy a continuarlo. Sí, sí. Ese hombre que maltrata a esa mujer, Sí. nosotros como seres humanos quisiéramos justicia humana. ¿Cuál es la justicia humana? Que reciba un castigo. Pero Dios se preocupa porque ve un hijo que también lo ama. Ve un hijo que también ama a ese hombre, es un hijo de Dios y Dios también quiere salvar a ese hombre. Claro. Toca manejar un equilibrio muy, muy sabio, pastor, para no caer, como lo mencionaste, en la alcahueta de la injusticia humana. Clama. Porque es real. Mientras para nosotros nos da ira, posiblemente para Dios le da tristeza, dolor, porque Dios ama también a esa persona. Claro. Hay de todos modos una justa indignación. Claro. ¿Cierto? Hay una justa indignación. ¿Cómo no nos indignamos, por ejemplo, ante una mujer que toma su bebé y va y lo bota en un basurero, recién nacido? Cosas que se ven, que pasan, ¿no? No estamos acá diciendo cosas que no pasan. En la sociedad en donde nos desenvolvemos y en este mundo de pecado, no solamente en Colombia, sino en este mundo, esas cosas se ven. Entonces, el Señor nos coloca en nuestro corazón una indignación. Y uno dice, eso no puede ser. Pero ahí es donde la misericordia también viene y tienen que actuar ante una situación de estas. Difícil para el ser humano, Pastor Ariel, pero para el corazón de Dios, Él todo lo puede, ¿cierto? Sí, así es, pastor. La Biblia dice que Jesucristo logró converger, llevar a que esas dos virtudes a unificar, porque decía la profecía, la justicia y la misericordia se besaron. Okay. Todo el que acepta a Jesucristo por la fe comienza a vivir con ese mismo patrón. Sí, sí, sí. Y ahí está el desafío. Desde el punto de vista humano, uno dice, pues se hizo injusticia que lo metan a la cárcel, como dicen muchos, que caiga un rayo y lo acabe, Sí. etcétera. Pero Jesús es el ejemplo en todas las cosas. Él sufrió justa indignación cuando entró al templo y miró que su casa no estaba siendo llamada casa de oración. Cueva de ladrones. Pero él obró justa y misericordiosamente y bueno, tuvo la autoridad. En Jesús encontramos el equilibrio y con Jesús en nuestras vidas aprenderemos a vivir con las injusticias de esta vida, pero también con un equilibrio. Me gusta eso, pastor. Con Jesús en nuestra vida aprenderemos a vivir en equilibrio. Eso es importante. Esa frase me gusta y yo creo que es interesante que la podamos manifestar a nuestros hermanos y amigos, porque finalmente, ¿dónde se manifestó la justicia y la misericordia plenamente que se besaron, como en el texto que acaban de mencionar, en la cruz del Calvario? En la cruz, ¿cierto? En la cruz del Calvario. Pero pastor Lozano, ¿al Señor le agrada castigar? ¿Al Señor le agrada cuando se indigna? ¿Le gusta hacer esa obra? ¿Cómo podemos nosotros entender el castigo divino ante una situación de estas? ¿Sabe, pastor, que a Dios, bueno, ese Dios que nos ha permitido conocer, maravilloso, y que nos gustaría que la hermandad viva y disfruta todos los días, es un Dios que no se goza en castigar? Amén. Es un Dios que yo creo que le duele el tener que castigar. Así es. Porque como lo hemos dicho reiterativamente, Dios quiere salvar. Amén. Dios quiere salvar al ser humano, Dios quiere salvar a toda la humanidad si fuera posible. Pero nosotros en nuestro corazón nos gusta es la justicia, el castigo, ¿sí? Y pareciera que si no hay castigo no hay justicia. Pero Dios utiliza a través desde su propio amor, utiliza la justicia. Pero no creo que le guste. No le agrada porque Él definitivamente se goza, como usted dijo, es en salvar, en su misericordia. Eso es importante. Este texto, pastor, corrobora lo que el pastor menciona. Lamentaciones 3, 32 y 33 es clave. Dice, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es por gusto que lo hace. No es por gusto. Muy bien. Eso está claro ya, mis hermanos. Un tema importante. Yo tengo 2 hijos. Bueno, el pastor tiene hijos espirituales, pero el pastor sí tiene sus hijos. Hay un texto en la Escritura, y el pastor Daniel lo conoce también muy bien, que dice, padres, no lleven a ira a vuestros hijos. Efesios 6:4. Efesios 6:4, gracias. ¿Será posible que así como nosotros podemos llevar a ira a nuestros hijos, también nosotros podamos provocar la ira de Dios? Pastor Ariela.
¿Será posible que nosotros podamos llegar a provocarlo? Sí, pastor. No, no concuerda la maldad, el pecado, todo lo que ha generado el pecado no estuvo en el plan del Señor, ha sido un intruso. Sí. Esa ha sido la mancha a través de todo el universo. Y lamentablemente esa es la realidad que nosotros los seres humanos tenemos, que el pecado, cuando se posesiona de un ser creado a imagen de Dios y voluntariamente hacemos de nuestra vida lo que queremos sin tener en cuenta la palabra de Dios, pues Dios se disgusta. Mira, pastor, y quiero compartir, Esdras 5:12 dice al respecto: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos del rey Nabucodonosor, Sí, sí. rey de Babilonia, caldeo, Sí. el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. ¿Qué llevó a que el pueblo fuera llevado cautivo? Sencillamente el que el pueblo provocaron a ira al Señor. Se apartaron. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, parte del libro de Ezequiel, menciona todas las prácticas idolátricas, la desconfianza, la violencia y todo este comportamiento que desvirtuaron que fueran el pueblo de Dios, causó la ira del Señor. Así que sí, pues, nuestro comportamiento, nuestra desobediencia, nuestra falta de fe, nuestra desconfianza, eso provoca la ira del Señor. Claro y puntual, yo creo que está transparente el concepto para que nosotros lo compartamos este sábado. Ahora, Pastor Lozano, pero el pastor acaba de leer un texto en Esdras donde dice que los babilonios fueron instrumento de Dios para castigar a su pueblo. ¿Es posible que los paganos puedan ser utilizados por el Señor para reprender a los hijos de Dios? Yo creo que sí, pastor. Es más, yo me atrevo a decir que Dios aún sigue utilizando diversas circunstancias, diversas personas que no son propiamente del pueblo. Algunos son de afuera para poder expresar también castigando a su pueblo. Muy bien. Dios lo permite. Dios lo permite y lo utiliza. Pero hay de aquel que se meta con el pueblo de Dios, ¿no? Sin el Consentimiento divino. Ahora, porque aún la Biblia dice que los babilonios fueron instrumentos, pero después el Señor llamó a cuenta a los babilonios y les dijo, ustedes se les pasó la mano y fueron reprendidos. Eso es algo importante. Pastora Ariel, ¿cuándo se acaba la ira divina? ¿Cuándo podemos decir ya no más? Bueno, Apocalipsis 20:10 y el versículo 14 menciona que llegará el momento en que el diablo será destruido, la muerte y el Hades será destruido. Okay. La obra extraña de Dios, el enojamiento que causa la maldad y las consecuencias de lo que ha generado el pecado en el ser humano, se terminarán. Llegará el momento en que Dios consumará el plan de la salvación en aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Y entonces se dejará ver por las edades sin fin de que Dios es misericordioso, Dios es amoroso, porque bendito sea el Señor que el sacrificio de Jesús blindó a todo el universo, a la infinidad de mundos que obedecen la ley del Señor y también a la raza que va a ser redimida, que jamás se levantará alguien contra Dios. Entonces llegará el momento en que esa obra extraña de Dios dejará de existir cuando el diablo, el mal y el pecado sean erradicados. Se erradicó el mal y se acabó la indignación de Dios o su ira. Muy bien, muy bien. Pastor Lozano, ya tenemos poquito tiempo, pero es importante la siguiente pregunta. ¿Es igual o en qué se diferencia la ira de Dios de la venganza del ser humano? Porque es que algunas veces nosotros decimos, no, pues yo de esta me la cobro, de esta no se la paso. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Pastor y hermanos, la ira de Dios es justa y santa. Y el propósito es restaurar. Restauración. Es restaurar. Mientras que la ira del ser humano, La venganza de la venganza del ser humano es egoísta. Ok. Es destructiva, busca destruirme, busca Sí. causar dolor, sufrimiento, mientras que Dios quiere restaurar. Muy bien, muy bien. Yo creo que está claro el concepto. ¿Quieres comentar algo más? Sí. Unos textos que me parecieron importantes, dice el Señor en Deuteronomio 32.
35. Mía la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. El Señor es el que pagará. Por eso no debemos tomar la justicia por nuestras propias manos. Muy bien. Y el otro texto en cuanto al hombre, Romanos 12, 7 y 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Jesús también dice: si te hieren por esta mejilla, póngale la otra. Amad a vuestros enemigos. Es decir, hay que dejar que Dios obre, porque cuando nosotros levantamos nuestra mano, jamás vamos a cooperar con la voluntad del Señor. Vamos a generar más problemas, Más dificultad, más heridas, más frustración, y es lo único que engendraría la venganza, y el odio no genera nada bueno, definitivamente. Compañeros, vamos a dos aspectos fundamentales para cerrar. Un texto, pastor, que usted recomiende, pastor Lozano, a nuestros maestros y hermanos que no dejen de estudiar en esta semana, en el repaso de la lección. Pastor, hay un pasaje en la Biblia, en Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3, pero solo quiero resaltar el versículo 3 en este caso. ¿Ok? Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Muy bien. Quiero resaltar la grandeza de Dios, como lo presenta el profeta, pero también la grandeza de su misericordia. Muy bien. Y cuando dice tardo para airarse, es que el Señor no es impulsivo como el ser humano. Mis queridos hermanos, Dios no es como nosotros. Cuando Dios desata o expresa su ira, es como la última expresión de su amor. Muy bien. Gracias, pastor. Un texto, pastor Ariel. Salmos 78, 38 dice: sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Y vino a mi memoria otro, no tengo la cita, pero pensaría que es un texto clave aquí. Sí. Y es que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. En ese día, la ira de Dios cayó sobre él y pagó la totalidad de la deuda de nuestros pecados. La manifestación poderosa de que Jesús pagó por nosotros. Muy bien, pastor. Muy bien. Pastor, necesitamos cerrar la lección. ¿Cuál es el punto central de la lección, pastor Ariel? ¿Cómo lo resumiría usted? El punto central, pensaría, pastor, que tomo el texto que acabo de mencionar. Sí. Todo ser humano que acepta a Jesús como su Salvador personal, quien sufrió la ira completa de Dios, si acepta esa bendición de Jesús como su Salvador, pues va a vivir en equilibrio, va a vivir en bendición, va a vivir ministrando a otros esa gracia, y en esa permanencia y santificación, pues llegará el día donde el Señor va a explotar, va a llegar el día grande de Jehová ardiente como un horno, y en ese que aceptó a Jesús, quien ya pagó la deuda del pecado, pues la ira de Dios no nos va a tocar. Ok, gracias, pastor. Pastor, ¿usted cómo la resume? Haciendo una frase. Pastor, quisiera resumir de la siguiente manera: la ira de Dios es la manifestación del amor y su justicia, Amén. Restaurando al pecador sobre el pecado. Amén. Restaurando al pecador sobre el pecado. Pastor Ariel Robles, Dios le bendiga. Muchas gracias. Sus aportes, su presencia. Dios le bendiga por eso. Muy amable por su apoyo. ¿Sí? Muchas gracias, pastor, con mucho gusto. Claro que sí. Pastor Lozano, Dios le bendiga y que el Señor le siga pues guiando en sus ministerios. Muy amable por su compañía también. Gracias, pastor. Gracias, pastor Ariel. Muy amable. A todos nuestros oyentes de Esperanza Radio y a también nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo repaso de la lección de Escuela Sabática. Un abrazo para todos, que tengan una feliz semana, que Dios les bendiga y gracias por su compañía. El Señor les guarde.